La próxima conferencia es Ciberresiliencia para la continuidad del negocio y la va a dar Engels Jarquín, Pre-Sales Engineer de JI Casa. Engels es consultor y arquitecto de soluciones de infraestructura IT con más de 15 años de experiencia trabajando en distintas industrias en 17 países de la región de Centroamérica y el Caribe. Posee más de 25 certificaciones en distintas tecnologías, incluyendo servicios cloud, almacenamiento masivo de datos, protección de la información, entre otras. ¿Estamos listos? Muy bien, Engels. Bienvenido y gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por el espacio, tanto a la revista de IT Now como a JI Casa, nuestro aliado de negocios en Nicaragua. Mi nombre es Engels Jarquín, como lo han dicho. Represento a una compañía llamada Information Management Corporation. Nosotros somos un distribuidor autorizado de Dell Technologies para Centroamérica y el Caribe. Atendemos más de 17 países en la región y una vez más le damos las gracias a todos ustedes por la asistencia. Sé que es un poco cansado tener tantas charlas después de una buena comida, pero le agradecemos a la revista también a Tina por el cafecito. El día de hoy quisiera hablarles un poco acerca de las soluciones de ciberresiliencia que dentro del portafolio de Dell Technologies tenemos a la disposición de ustedes, nuestros clientes. Dell Technologies tiene muchas aristas en muchas tecnologías de ciberseguridad. Una de ellas es ciberresiliencia. Le doy gracias también al colega que pasó anteriormente a aplicar un poco de esas aristas, como es las soluciones de XDR, las soluciones de firewall perimetral, las soluciones de antivirus, etcétera, etcétera. Y como podemos ver, la ciberseguridad contempla un sinnúmero de tecnologías, de procesos, de personas, ¿ya?, para cumplir el objetivo básico que es la protección de nuestros datos, ¿verdad?, en nuestra infraestructura. Entonces, dentro de esas aristas existe lo que es la ciberresiliencia, y la ciberresiliencia se basa en cómo nuestras organizaciones pueden recuperarse rápidamente y efectivamente de un ataque, una vez que ya el ataque se desarrolló, ¿ya? Sabemos de que cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de procesos, las cosas pueden fallar, ¿ya? Y han fallado. En la realidad, nosotros no combatimos tecnología con tecnología en el tema de ciberseguridad, sino combatimos personas que están del otro lado, que también son tan inteligentes como nosotros, ¿ya?, y utilizan esas herramientas de ciberseguridad para realizar algún daño, y nuestras herramientas lo que hacen es protegernos de eso. ¿Okay? Entonces, antes de hablar de producto y solución, quiero hablar un poco acerca de cómo está el landscape actualmente en términos de ciberseguridad. Hace algunos, tal vez unos 15, 20, 25 años, la ciberseguridad o los ataques que se daban mucho, se daban a empresas muy grandes. Todos crecimos oyendo alguna noticia de que algún hacker, tal vez quinceañero de 18, de 20 años, logró traspasar varios sistemas de seguridad de empresas o de instituciones muy grandes como NSA, como la CIA, como el FBI, ¿verdad? Pero a nivel que nuestras vidas, nuestra interacción se ha venido digitalizando, ¿ya? El surface attack o el espectro de donde puede surgir un ataque también ha crecido en aumento. También ya no solamente las empresas son objetivos de ataque, sino nosotros como individuos, ¿verdad? Todos o algunos de nosotros también hemos tenido la desdicha de tener algún tipo de comunicación virtual, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, de alguna persona que está tratando de acceder a nuestros datos, ¿ya? Porque a medida de que nosotros nos digitalizamos, también nuestra vida está digital, ¿ya? Nuestros registros, nuestra vida privada, nuestras fotos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros atesoramos como privadas también están expuestas una vez que nosotros agarramos esa información y la entregamos a un proveedor de servicio. ¿Okay? Yo todavía recibo en mi correo personal correos de que necesitan 60,000 soles para un rescate de mi abuelita, que la tienen
en Bolivia, ¿verdad? O sea, yo sé que mi abuelita no está en Bolivia, entonces no caigo en eso, pero a medida de que los ataques se van desarrollando, esos correos ya se van haciendo más creíbles e incluso tenemos muchos spam en las organizaciones de facturas que tienen membrete de la organización, correos que vienen de destinos que son bastante creíbles, ¿ya? Entonces, a medida de que el attack surface, como les dije, se va incrementando, la complejidad y los ataques también van creciendo a medida de que esto está pasando. ¿Ok? Entonces, nadie está exento. Todas las verticales están siendo atacadas en estos momentos, industria, gobierno, nosotros como individuos. Y esto es un poco más de estadística. Estos son los ataques de ransomware que están pasando. Esto está un poquito desactualizado hace aproximadamente 2 años. Cada 11 segundos se realiza algún ataque en algún lugar del mundo. 6 trillones de dólares es el costo aproximado de este tipo de ataques, ya sea individuos o empresas o gobiernos. Y si vemos por acá, hay una tendencia de que este tipo de ataques está orientado a obtener algún beneficio económico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos que las empresas que más son atacadas son aquellas empresas con mayor revenue, ¿ya? Seguido con aquellas empresas, por ejemplo, que manejan mucha información sensible de los usuarios, como seguros, como gobierno, como energía, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante en la presentación vamos a ver de que los motivos para hacer un ataque no solamente son motivos económicos, pueden haber muchos otros motivos. Pero esto es más que todo un poco acerca de cómo está el landscape actualmente para que se den una idea de la gravedad de la situación. 64% de los tomadores de decisión de IT a nivel global se sienten amenazados. Y casi en un igual porcentaje, estos tomadores de decisión se sienten amenazados, pero también no se sienten confiados en que las estrategias que han implementado dentro de sus centros de datos o dentro de sus aplicaciones o de sus procesos sean suficientes para recuperarse en un ataque. Y muchas veces no lo son, ¿ya? Todos tenemos o hemos visto casos en las noticias donde algún tipo de ataque logró minar la operación de alguna empresa y esta empresa cerró por algún motivo, por costo económico o por costo reputacional. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dell Technologies para este tipo de situaciones? Nosotros apostamos por 2 pilares fundamentales. Nosotros apostamos por una arquitectura de respaldo basado en un concepto llamado Air Gap. Air Gap es un concepto que se acuñó a los inicios de la ciberseguridad. Básicamente es crear un aislamiento físico y lógico de los aparatos de producción o el desarrollo de producción con los sistemas de respaldo. ¿Ok? Entonces, básicamente es como desconectar el cable de red de los respaldos contra una infraestructura que está siendo atacada o que está comprometida, ¿verdad? Y la segunda característica es la habilidad de asegurar la confiabilidad de los datos que ya han sido respaldados. O sea, esto se da a nivel de integridad, a nivel de que los datos puedan ser validados, puedan ser inmutables, que estos datos cuando están respaldados no puedan ser modificados, no puedan ser manipulados, para que esos respaldos, para que esa información, una vez que yo la necesite para retornar a mis procesos usuales, pueda ser utilizado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Ya sabemos de que los ataques se han
venido incrementando debido a que la sociedad se está moviendo a una sociedad basada en datos. Nosotros, aunque no creamos, ya tenemos un avatar dentro del ciberespacio con nuestra información. La mayoría de las personas ahora ya tienen algún tipo de profile en redes sociales. Si no tienen un profile en redes sociales, lo tienen con algún banco, lo tienen con alguna aseguradora, lo tienen con alguna institución de gobierno, y todas esas instituciones y todos esos mercados tienen un profile digital de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, todos estamos siendo afectados, no solamente las empresas que mantienen esta información, sino también los usuarios, como nosotros, como tú y yo, ¿ya? Y por eso la importancia de tener una protección adecuada, no solamente a nivel de tecnologías, como ya hablé anteriormente, sino también a nivel de procesos y a nivel de personas. ¿Ok? Obviamente, la ciberrecuperación es un catalizador para acelerar la transformación digital de la que todos nos beneficiamos, ¿verdad? Como dijeron en una exponencia anterior, ya muy pocas personas o ha venido decreciendo el número de personas que hace algún tipo de transacción físicamente. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo de no ir a una sucursal bancaria, ya, a hacer mis pagos, sino lo hago en línea. Tengo muchas otras ventajas a nivel de digitalización que me hacen mi vida un poco más llevadera de lo que era 15 años atrás, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Y ese costo debe de ir acompañado con estrategias que protejan nuestra información. Estas son las motivaciones más usuales que los atacantes tienen a la hora de, valga la redundancia, atacar cada una de las instituciones que manejan nuestros datos. Obviamente está la componente monetaria, ¿ya? Recibir algún pago, algún beneficio monetario para que la operación pueda seguir funcionando en las empresas. Puede ser también un empleado molesto dentro de la propia organización, que su único motivo sea venganza corporativa, ¿ya? También se han dado esos casos. El espionaje también corporativo o entre gobierno y gobierno, también es una motivación bastante importante. El activismo basado en cómo yo implemento una ideología bajo una amenaza, ¿ya? O bajo la amenaza o bajo el ataque a infraestructuras que son vitales para el funcionamiento de una sociedad. El terrorismo, bueno, no quiero hablar mucho de eso, ustedes podrán imaginarse, y obviamente con todo este tema de la ciberseguridad también se ha incrementado su uso en la guerra cibernética. Ok. 4 pilares son los que nos identifican en la ciberresiliencia como una estrategia en Dell Technologies. Una es el fortalecimiento de los procesos de identificación de cada uno de los usuarios, proteger la infraestructura a nivel lógico y físico, detectar si ha habido algún tipo de intrusión o manipulación de los datos, responder adecuadamente y rápidamente a esa manipulación o a ese ataque y recuperarse también rápidamente. Ese es el framework en el que nos movemos. Y ya como les comenté, la ciberrecuperación o el cyber recovery es una solución en un vasto mundo de soluciones para ciberseguridad. Nosotros no pretendemos que Cyber Recovery sea la única solución de ciberseguridad que ustedes adquieran, ¿ya? O que ustedes tengan a disposición. Sabemos que en el mercado hay muchas aristas y también debemos de protegernos en todas esas aristas o en todo ese attack surface, ¿ya? Pero es muy importante saber de que las tecnologías fallan, los procesos fallan y las personas fallan. Y cuando todo eso falla, tener una última opción, pero que esa última opción sea una recuperación que sea lo suficientemente validada y factible para que ustedes no
tengan que pasar el mal momento de decirle al gerente de la compañía o al director de la organización, no podemos seguir operando. Dentro de las soluciones de ciberresiliencia y ciberseguridad existen muchos conceptos y es un poco a veces abrumante manejarlos todos. Yo solamente quisiera hacer como una comparación en qué es Disaster Recovery y Cyber Recovery, porque yo he visto también de que se tiende a confundir muchas veces el concepto. Disaster Recovery es lo que la mayoría de las instituciones o empresas tienen como respaldo de su información, pero está orientado a este tipo de incidentes. ¿Okay? Incidentes que tengan que ver con el clima, incidentes que tengan que ver con energía, con algún mal manejo del equipo, etcétera, etcétera. Pero la ciberrecuperación está orientado específicamente a los ataques que amenazan con la operación de la compañía y que van dirigidos específicamente a que la compañía deje de operar. El Disaster Recovery es al instante, ya son un sinnúmero de tecnologías que no voy a profundizar, pero son tecnologías que le permiten a usted hacer un rollback instantáneo. Obviamente, eso tiene un costo, ¿ya? Un costo tanto monetario como tecnológico, y la ciberrecuperación es un poco más lenta, ¿ya? Pero con la facilidad de que usted tiene asegurado que sus datos van a ser los datos más limpios que pueda tener. ¿Ok? No voy a ahondar todo en todas las diferencias, pero ustedes las pueden ver en la filmina. Ok, entonces hablando ya de lleno, disculpen todo el preámbulo, pero consideré necesario hacerlo. Nosotros tenemos tres pilares de nuestra solución de Cyber Recovery. Una es el aislamiento, como les indiqué, de los datos, una separación física y lógica de ellos. La inmutabilidad, asegurarnos que esos datos no pueden ser manipulados. Y este componente es el componente que a nosotros nos diferencia en el mercado. Es la inteligencia. La inteligencia a través de una solución de Machine Learning que haga un assessment de los datos y los compare con comportamientos o contextos de otros cientos de miles de centros de datos en los que Dell Technologies ha integrado algún tipo de solución, ¿ya? Y según ese contexto o según ese comportamiento de los datos, asegurarnos que ese comportamiento no está dentro de un comportamiento de un ataque. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros hacemos un respaldo, cada vez que enviamos información a la bóveda de inmutabilidad, que es la solución de Cyber Recovery de nosotros, una bóveda de datos inmutables, nos aseguramos de que esa data no esté modificada. Y la modificación puede hacerse de diferentes maneras. La modificación puede hacerse cambiando un poco los datos, que eso se puede identificar fácilmente con alguna solución que identifique errores en los datos, como el CRC. Pero el Machine Learning y la inteligencia artificial lo que nos permite es hacer contextualización de los datos. O sea, esta base de datos se comporta de esta manera, usualmente. En el 99% de los casos se comporta así. Este file system se comporta de esta manera. Este sistema operativo, este workload, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos varios perfiles y si alguno de esos workloads sale del perfil, entonces nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que algo está pasando. La comunicación se corta y la copia que estamos trabajando se desecha o se envía a un sandbox, ¿ya? Donde podemos hacer analítica, etcétera, etcétera, para entender, porque muchas veces el ataque es tan sofisticado de que no solamente están atacando un punto de la red o un punto crítico, sino están atacando múltiples al mismo tiempo. Entonces, si podemos entender hasta qué punto nos están atacando, podemos responder de manera adecuada. Esto lo que permite es CyberSense.
Cyber Recovery es nuestro orquestador, el que corta la comunicación de un lado a otro. Lo vamos a ver en una filmina más adelante. Y CyberSense es nuestro motor de inteligencia artificial y machine learning. ¿Okay? Él hace una indexación global, los cambios a través del tiempo, como yo ya les dije. Enciende el motor de machine learning, entrenado en miles de troyanos y vectores de ataque. Y realiza, muy importante, informe forense de manera automática, detallando los últimos respaldos íntegros para una rápida recuperación y todos estos factores o características que vemos acá. ¿Ok? ¿Cuáles son los despliegues que tenemos? Los podemos tener on-premises en cada centro de datos de cada uno de ustedes. Podemos tenerlo en un colocation, ¿correcto? Y podemos tener un despliegue en los hyperscalers o en la cloud pública. Este es cómo funciona la solución. Tenemos nuestro centro de datos de producción con su respaldo. Miren que yo no estoy hablando de respaldo acá como bóveda de datos, sino de que este respaldo replica a otro respaldo donde sí tenemos una isolación física, un aislamiento físico, un air gap entre los dos ambientes y a través de ese air gap, una vez enviada la información, se baja a otro respaldo a disco y es transmitida, si se diera el caso para recuperación, directamente al ambiente de producción, o lo que podemos también tener es una recuperación a un clean room, ¿ya? A un ambiente donde nosotros estemos un poco más seguros de que todo el respaldo de información, la recuperación de información que nosotros estamos haciendo está inmutable. Y de esa manera podemos recuperarnos fácilmente. Esto es una lámina para que ustedes también entiendan de que nosotros también podemos conectarnos a la nube, ¿ya? Podemos hacer recuperación hacia la nube, podemos hacer sincronización de los respaldos de la nube hacia la bóveda de datos. Incluso con las nuevas actualizaciones que estamos teniendo, podemos tener la bóveda de datos en la nube. Okay. Aislamiento, separación física y lógica de los datos, preservar la integridad original de los datos y la analítica para identificar amenazas. Este es una visión general de cómo se puede ver la consola de administración de la solución. No me quise meter mucho en el tema de los componentes. Nuestro aliado de negocios J. Casa tiene un stand acá a la derecha donde podemos conversar más a detalle acerca de los componentes y los procesos para integrar una bóveda en su centro de datos. Y finalizo con el mensaje que no pretendemos que esto solamente sea un tema de marketing, sino de que ustedes tengan la confianza en que nosotros como Dell Technologies sentimos su necesidad porque también somos partícipes de esas amenazas, ¿ya? Del tema de ciberseguridad, y estamos a la entera disposición de utilizar nuestro conocimiento y nuestras soluciones para los objetivos que ustedes se han planteado.